Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Freddy Jaramillo y estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, para estudiar cuestiones acerca del sábado. ¿Era el sábado de los judíos? ¿Profetizaba la palabra de Dios que el sábado iba a dejarse de guardar en algún momento? Estas preguntas las vamos a responder en base a un texto que generalmente se esgrime como argumento para decir que ya la Biblia profetizaba que el sábado dejaría de guardarse y que además el mismo texto dice que el sábado era solo de los judíos. Así que vamos a profundizar en este versículo y antes de comenzar, pues vamos a orar para que el Señor dirija nuestro estudio. Y recuerden, si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal y activen la campanita para que lleguen las notificaciones de cada video nuevo que vaya saliendo. Y pues vamos a lo que nos compete, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias porque en tu inmenso amor y en tu inmensa misericordia, tú estás siempre a nuestro lado. Y ahora, en este momento que vamos a estudiar tu palabra, suplicamos que tu Santo Espíritu sea el que dirige el estudio, que sea Él el que nos ayuda a entender, que nos ayuda a comprender y sobre todo que nos ayude a ser capacitados para poder tomar decisiones en tu favor y vivir, poner en práctica las cosas que aprendemos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, tenemos un texto en cuestión y ese texto es bastante citado por nuestros hermanos evangélicos y nuestros hermanos de las iglesias protestantes tradicionales en cuanto a que ya el sábado no hay que guardarlo. Y pues sacan un texto que, dicen ellos, profetiza que el sábado se va a acabar, que ya se dejaría de guardar, y que también dice que los sábados será solo de los judíos. Y pues vamos al nudo, vamos al texto en cuestión. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Oseas en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 11. Y dice de la siguiente manera: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus sábados y todas sus solemnidades. Y entonces nuestros hermanos dicen: ¿ha visto? Este texto profetiza que haría cesar los sábados. Y además le dice sus sábados. Es clara la palabra de Dios. Dice sus sábados, es decir, era de ellos, de los judíos. ¿Es eso realmente lo que está diciendo el versículo? ¿Es realmente eso lo que la Biblia está queriendo decir? Cuando nosotros hacemos un análisis hermenéutico de los textos, nosotros tenemos que tener cuidado de no poner en el texto lo que no dice el texto. Es decir, nosotros tenemos que tener cuidado de que al estudiar la palabra necesitamos tomar en cuenta lo que el texto sí dice y no hacer resaltar lo que el texto no dice, que es lo que comúnmente hacen los que interpretan estos versículos de esta manera, porque al sacarlo de su contexto general, entonces hacemos que el texto diga lo que la idea preconcebida que yo traigo dice o pienso. Es decir, hacemos que el texto diga lo que yo traigo como preconcepción, como preconcebido. Y eso ocurre mucho.
ocurre en varias cosas. Intentaré sacar algunas listas de otros temas especiales propios de nosotros, como por ejemplo el tema del estado de los muertos, que es otro tema interesante en el que en muchas ocasiones los intérpretes ponen en el texto cosas que el texto no dice y hacen resaltar en el texto las cosas que no dice y dejan sin mencionar lo que el texto realmente sí dice. Y algo parecido pasa con este versículo. Este texto es bien particular porque requiere un análisis hermenéutico y exegético que implica no solamente su contexto inmediato de lo que está hablando Oseas, sino que requiere también un análisis histórico, es decir, un estudio exegético verdadero, profundo. ¿A quién se le dijo? ¿Por qué se le dijo? Históricamente, ¿qué estaba pasando? ¿Qué contexto histórico del pasado del texto influye en él? ¿Por qué el profeta está diciendo lo que dice? Es decir, necesitamos analizar hermenéuticamente y exegéticamente este versículo. No es muy largo, no es muy difícil de entender, pero yo voy a ir despacio para que a nosotros nos quede claro. Lo primero que nosotros necesitamos descifrar es a quién le está hablando el profeta Oseas. Y para que nosotros sepamos a quién le está hablando el profeta Oseas, necesitamos leer el principio del libro. Dice, palabra de Jehová, palabra que Jehová dirigió a Oseas, hijo de Beeri. En días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y ahora, ¿a quién le... Este es el trasfondo, este es el profeta que está hablando. Ahora, ¿a quién le está hablando? Versículo 4 del capítulo 1. Entonces Jehová le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré la casa de Jehú, a causa de la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar el reinado de la casa de Israel. Ojo que está hablando de la casa de Israel, en el valle de Jezreel. Versículo 6. Concibió Gomer otra vez y dio a luz una hija. Y Dios dijo a Oseas, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni los perdonaré. ¿A quién le está hablando Oseas en este libro? ¿A quién está dirigida toda esta reprensión que se encuentra en este libro? Está dirigido a la casa de Israel. Y estoy haciendo énfasis en ese punto porque ese punto es importante. Le está hablando a la casa de Israel. Ahora vamos a ver por qué es importante. Vamos a hacer un análisis histórico puntual del momento en el que se está dando esta carta y del personaje que está dando esta carta o esta reprensión, este libro de reprensión. Este es el profeta Oseas. El profeta Oseas era de Judá. Pero Dios le dice que vaya a dar un mensaje a Israel. Y ahora, ¿por qué puse énfasis en la casa de Israel? Porque precisamente todo el meollo del asunto aquí está en cuanto a la diferencia entre la casa de Israel y la casa de Judá. Si tenemos claro esto, vamos a ir comprendiendo exactamente qué es lo que realmente el versículo 11 del capítulo 2 está diciendo. Entonces,
es de la casa de Judá, es decir, el profeta es de Judá, pero es enviado a dar la amonestación en Israel. ¿Cuándo está predicando Oseas? Oseas está predicando hacia el 750, entre el 750 y 740 antes de Cristo. Importante. Aproximadamente en esa época, entre el 750 y el 740, 730, es el tiempo del ministerio del profeta Oseas. Esto antes de Cristo. ¿Y por qué es importante tener todo este contexto histórico? Porque estamos haciendo un análisis responsable de un texto. Nosotros no podemos ir sacando un texto, esgrimir un texto así porque sí, porque nos parece que apoya nuestra posición, sin hacerle un análisis justo para saber si realmente el versículo está hablando de lo que yo estoy pensando o si realmente está hablando de otra cosa. Es importante tener este contexto histórico porque el lenguaje es importante, porque el contexto histórico me da a entender el lenguaje que está utilizando el profeta y el que está utilizando Dios en ese momento. ¿Cómo así? Recuerden, yo estaba poniendo énfasis en la frase la casa de Israel. ¿Y por qué estoy poniendo yo ese énfasis en ese punto y en el hecho de que el profeta fuera de Judá y haya sido enviado a Israel? ¿Acaso no era lo mismo? Pues no. La respuesta es no. Y el contexto histórico a esta situación extraña que se está viviendo de que la casa de Israel no sea lo mismo que la casa de Judá, el contexto histórico está aproximadamente 200 años antes de Oseas. ¿Cómo así? Espero que no se me estén perdiendo en lo que estamos hablando. Estamos hablando de que Oseas es de la casa de Judá. Dios lo llama para que le envíe un mensaje a la casa de Israel. Y estamos mirando que este lenguaje que lo está usando Dios con Oseas es un lenguaje dado por el contexto histórico en el que él está viviendo, y es que la casa de Israel no es lo mismo que la casa de Judá. ¿Por qué no son lo mismo? La razón está 200 años antes aproximadamente. ¿Qué ocurrió 200 años atrás aproximadamente? Esa respuesta la tenemos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 12. El primer libro de los Reyes, en el capítulo 12. Allí tenemos la respuesta de por qué las dos casas no son lo mismo. Y pues no voy a leer todos los versículos, eso se los dejo yo a ustedes para que ustedes lo lean todo el capítulo completo y se documenten en cuanto al contexto histórico completo, ¿vale? Capítulo 12, capítulo 13 del primer libro de los Reyes. Se los voy a sintetizar en síntesis lo que está ocurriendo en los capítulos, los últimos versículos del capítulo 11 y los capítulos 12 y 13, es que muere el rey Salomón. El rey Salomón ha muerto. Y como el rey Salomón ha muerto, ahora le sucede en el trono su hijo Roboam. Y entonces cuando Roboam fue a ser coronado como rey, todas las tribus de Israel estaban reunidas y le hicieron una petición a Roboam. La petición era que por favor les quitara la carga tan pesada que Salomón les había puesto, una carga de impuestos. Eran muy pesadas las cargas de los impuestos. Les impuso dura servidumbre a los hijos de Israel. Y entonces los hijos de Israel se le acercaron y le pidieron que tuviera compasión de ellos, que bajara los impuestos, que no les tratara tan duro como rey. Pues
el pueblo de Israel le hace esa petición y Roboam, aparentemente muy sabio, les dice, vale, váyanse a sus casas y vuelvan después de cierto tiempo que yo les voy a tener una respuesta. El pueblo se va y él consulta a los sabios, a los consejeros del reino, los ancianos que tienen sabiduría, y les consultó con respecto al asunto y ellos le dijeron que sí, que escuchara la voz del pueblo. Es más, ellos le dijeron, si te pones hoy al servicio de este pueblo y lo sirves y le respondes con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Es decir, ellos le estaban aconsejando a Roboam que les hiciera caso, que era una buena idea, porque así ellos le iban a servir siempre, que no iban a ser, que no se iban a rebelar en ningún momento contra él. El problema es que Roboam era un joven, y al parecer el consejo de los sabios, de los ancianos, no le gustó mucho, no le pareció muy convincente. Así que se fue para donde los muchachos de su misma edad y les preguntó con respecto al asunto, ¿qué hago? ¿Qué hago con este asunto? Esto me dijeron los ancianos. Y entonces los jóvenes le dijeron, no. Si el pueblo le pidió eso, entonces usted lo que les va a decir es, mi dedo gordo, mi dedo es más gordo y más fuerte que los lomos de mi padre. Y si mi padre los trató mal, yo los voy a tratar peor. Si mi padre les puso impuestos, yo les voy a poner más. Es decir, le dieron un muy mal consejo. Cuando el pueblo de Israel volvió, Roboam no les dio la respuesta que le habían dicho los ancianos, sino que le dio al pueblo la respuesta que le habían dicho los jóvenes. Y pues tras la respuesta tan agria y tan áspera que el joven rey le dio al pueblo, pues se levantó un líder de entre de ellos llamado Jeroboam y le dijo a las 10 tribus que quedaban hacia el norte de Judá, ¿Qué tenían que ver ellos con la casa de Judá? ¿Qué tenían ellos que ver con los hijos de David? Que si él no les iba a atender las peticiones que había dado, pues entonces cada quien a sus tiendas y vamos a montar nuestro propio reino. Y eso fue lo que ocurrió. Jeroboam se llevó 10 tribus y en Judá solamente quedaron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y Roboam se quedó con 10 tribus. Jeroboam se quedó con 10 tribus, fue Jeroboam el que se quedó con las 10 tribus del norte. Y esas 10 tribus del norte fueron las que se llamaron la casa de Israel. Y de ahí en lo sucesivo empezaron a subir, a posesionarse en el reinado de las tribus del norte, llamada Israel, una serie de reyes cada vez peores, cada vez eran peores y peores y peores. Y en el reino del sur quedó Judá, que es llamada la casa de Judá. Y en la casa de Judá estaban lo que era la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y obviamente todos los levitas y todos los sacerdotes que vivían en Israel se fueron para Judá porque tenían su servicio en el templo y por otra cuestión que ahora la vamos a ver. Teniendo esto en contexto, vamos a leer ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Vamos a leer las cuestiones que hizo Jeroboam. Y eso lo encontramos en el primer libro de los Reyes y en el capítulo 12 y el versículo 26 en adelante. Dice, pero Jeroboam pensó en su corazón, ahora la casa de David recuperará el reino. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de tomar consejo
hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: ya habéis subido bastante a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mire pues la apostasía tan tremenda que estaba cometiendo Jeroboam. Jeroboam había estado exiliado en Egipto porque Dios le había dicho a Salomón que le iba a quitar el reino, que le iba a quitar parte de las tribus. Y se había sospechado que era Jeroboam el que iba a hacer esta rebelión. Así que Salomón intentó matar a Jeroboam y Jeroboam se había exiliado en Egipto y allí vio la idolatría. Así que les volvió a construir becerros de oro como en el desierto. Dice, sigue diciendo, versículo 28, después de tomar, versículo 29, entonces puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos y designó sacerdotes de entre el pueblo. Ahora ven la razón por qué los sacerdotes y los levitas que vivían entre las tribus del norte se fueron hacia Judá. ¿Por qué? Porque Jeroboam designó sacerdotes de entre las personas del pueblo. ¿Y por qué lo hizo? Es fácil adivinar por qué lo hizo. Seguramente los levitas y los sacerdotes descendientes de Aarón no quisieron prestarse para la apostasía que Jeroboam estaba levantando. Y al ellos no querer, sino que al contrario, se fueron hacia Judá, entonces no le quedó de otra a Jeroboam que para poder seguir el nuevo culto que él estaba diseñando, levantar nuevos sacerdotes y pues nombró nuevos sacerdotes, designó sacerdotes según el versículo 31 de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Luego instituyó Jeroboam una fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y ofreció sacrificios sobre un altar. Lo mismo hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, mes que él había inventado según el dictado de su corazón, y así hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Aquí vemos la razón de la apostasía de Israel. Así que Jeroboam, aquí se menciona solamente la fiesta del mes octavo a los 15 días del mes, que es una fiesta paralela, es como un copy-paste de la misma fiesta de la fiesta de los tabernáculos que se celebraba en el mes séptimo en Israel, en Judá, en el santuario, en la fiesta instituida por Dios. Pero es fácil recabar históricamente con respecto a lo que estaba ocurriendo. Y muchos historiadores, entre ellos incluyendo a este Josefo, y es que Jeroboam no solamente copió esta fiesta, solo está mencionada esta, pero no fue solo esta. Lo que hizo Jeroboam fue hacer todo un copy-paste de las fiestas, de las instituciones, de los días sagrados y de todo lo que se hacía en Judá. La idea era que el pueblo de Israel no subiera a Judá a sacrificar ni a celebrar las fiestas. Y como habían 7 fiestas en el pueblo de Judá, si Jeroboam realmente pretendía que los israelitas no subieran a Jerusalén, entonces a él lo que le tocaba hacer era hacer una copia de esas fiestas, para que los israelitas no se sintieran que estaban apostatando así como tan flagrantemente, sino que
les hiciera sentir cómodo el quedarse, porque al final de cuentas, al final y al cabo, estaban celebrando las fiestas que Jehová había instituido, entre comillas muy grandes. Porque entonces hizo una copia de todas las fiestas. Recuerden que en las lecciones pasadas, y más específicamente en la anterior, en la de Colosenses 2, 14 al 16, habíamos visto que estas fiestas contenían 7 sábados ceremoniales. Pues las fiestas del copy-paste que había hecho Jeroboam, pues contenían sábados ceremoniales, pero no solamente copió la fiesta de los sábados ceremoniales, el pueblo estaba acostumbrado también a guardar el sábado semanal, así que también instituyó su sábado semanal para guardar en Israel, y así los ritos, todo, hizo una copia del sistema judío y lo trasladó y lo contextualizó para sus becerros de oro, uno en Dan, que era donde adoraba y sacrificaba el pueblo de Israel, porque así los hizo ir muy lejos de Judá, es decir, porque Dan estaba muy al norte, era una tribu fronteriza en el norte de Israel, y Judá estaba al sur. Entonces lo que hizo fue, porque el texto lo dice, en el texto: y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan. El pueblo adoraba en Dan, al becerro de oro que estaba en Dan, y allá celebraban las fiestas y toda la copia del ceremonial que se había hecho del ritual judío. Y el rey prácticamente tomó como su lugar personal de adoración y de juzgar al pueblo de Israel en Betel. Entonces en Betel era donde él iba personalmente a sacrificar y a presentar incienso ante el becerro de oro. En pocas palabras, instituyó sacerdotes del pueblo, pero él mismo se instituyó como el máximo sacerdote entre todos ellos. Entonces él hizo toda una copia del sistema judío, se instituyó a sí mismo como sacerdote, y de ahí en adelante los siguientes reyes en Israel hicieron exactamente lo mismo, porque si leemos las historias de los reyes siempre decían que seguían en los mismos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Entonces, de ahí en adelante los reyes que siguieron hicieron exactamente lo mismo. Ya tenemos entonces el contexto histórico, el contexto lingüístico, el contexto de quién está hablando Oseas. Tenemos el contexto de a quién le está hablando a la casa de Israel. Ya sabemos exactamente cuál es la casa de Israel. Y entonces ahora, teniendo en cuenta todo ese análisis y todo ese contexto histórico de este texto, que así es como debemos estudiar la Biblia, no podemos presentar un texto así a la ligera para presentarlo y decir es que esto es lo que dice porque me parece que está de acuerdo con lo que yo pienso. No, hay que hacer un verdadero análisis. Hay muchos predicadores, sobre todo de los protestantes de las iglesias tradicionales, que se jactan a veces de decir que es que hay que hacer un análisis exegético y homilético del texto, pero cuando presentan un texto como este, lo sacan hacia la ligera y realmente no le hacen un análisis exegético realmente riguroso. Y con este contexto, que ya lo hemos clarificado, todo su contexto histórico y todo su contexto lingüístico, y lo que está ocurriendo, a quién se lo dice, por qué se lo dice, entonces vamos a leer el versículo, pero en todo su contexto. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 2. Dice: Decid a vuestros hermanos, pueblo mío, y a vuestras hermanas, compadecida. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer. Está hablando en un lenguaje figurado, donde Dios es el esposo y la casa de Israel es su esposa prostituta. La historia de Oseas es muy bonita, estúdienla, porque Dios lo manda a que se case con una prostituta, y esta
lo deja en varias ocasiones y él va, la compra de nuevo, vuelve y la lleva y se le vuelve a ir. Y toda esta historia de la infidelidad de la esposa de Oseas la aplica Dios a la historia de infidelidad del pueblo de Israel y cómo Dios la amaba tanto y siempre iba y le perdonaba. Pues dice: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, que aparte de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y la desnude y la deje como el día en que nació, haga de ella un desierto, la convierta en tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Está hablándole a la casa de Israel. Recuerden, ¿por qué le está diciendo Dios todas estas cosas tan duras al pueblo de Israel? Porque se había prostituido desde los tiempos de Jeroboam, hijo de Nabat. Se habían ido tras los ídolos, se habían ido tras los Baales, tras los becerros de oro que había construido Baal. Se habían ido tras la idolatría. Y eso espiritualmente se conoce como prostitución, se conoce como adulterio en el ámbito espiritual, porque Dios es el esposo y la iglesia es su esposa. Y cuando la iglesia se va tras la idolatría, se va tras las cosas que Dios le ha prohibido, entonces eso es adulterio espiritual. Y eso es lo que le está diciendo Dios a la casa de Israel. Ojo, a los que hicieron una copia de los servicios de Judá y los hicieron suyos, o sea, fueron su invención, era invención de ellos, no era algo que Dios les había dado. Fue algo que ellos se inventaron y el texto lo dice claro en Reyes. Lo que salió de su corazón, lo que él se imaginó, lo que Jeroboam se imaginó, eso fue lo que instituyó en las fiestas y sus días solemnes. Entonces, sigue diciéndole: no tendré misericordia de sus hijos. Eso es el versículo 4. No tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto cerraré con espinos su camino, la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: regresaré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ella no reconoció que yo era quien le daba el trigo, el vino y el aceite, quien multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino en su estación. Le quitaré mi lana y mi lino que le había dado para cubrir su desnudez. Ahora descubriré su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mis manos. Y ahora sí viene el versículo: y haré cesar todo su gozo, sus fiestas. Ojo, eran sus fiestas. Recuerde, Jeroboam se las había inventado, incluyendo la del mes octavo a los 15 días. Recuerden el texto del primer libro de los Reyes. Y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus solemnidades. Todo lo llama sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados, sus solemnidades. Y eran sus porque se las habían inventado ellos, no eran las que Dios les había dado. Cuando Dios habla de los sábados que le dio al pueblo de Israel, los llama mis sábados. Eran de Él, eran institución suya y Él los había dado. Para el pueblo de Israel se los había dado, pero eran suyos. No eran propiedad de Israel. Eran un don de parte de Dios, pero siempre los llama mis sábados. Por ejemplo, Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14 dice: si apartares tu pie de mi día santo. Cuando son los sábados de Jehová, Él los llama mis
sábados, pero estos eran sábados que se habían inventado ellos, fiestas que se habían inventado ellos, solemnidades que se habían inventado ellos, fiestas de lunas nuevas que se habían inventado ellos. Todo era invención de ellos, por eso eran sus. Y Dios no les dice mis, sino sus, porque eran todo invención de ellos. Todo se lo habían inventado ellos. Y claro, los haré cesar. Y realmente los hizo cesar. Fue una profecía que se cumplió, pero no se cumplió cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, que todos dicen, y es que los clavó en la cruz y entonces ya no tenemos que guardarlos. Falso. Eso no se cumplió allá. Se cumplió 20 años después de la predicación de Oseas. Oseas, recuerden, estamos haciendo un análisis exegético más o menos profundo de este texto. Y en ese análisis hemos descubierto que estas fiestas, estas solemnidades y estos sábados no eran los de Jehová, eran los que ellos mismos se habían inventado. Y dice que los haría cesar. Y en el contexto histórico propio del libro, está predicando Oseas, está dando su mensaje en el año aproximadamente 750, 740 antes de Cristo. Justamente aproximadamente 20 años antes de que los asirios vinieran, tomaran el pueblo de Israel, lo destruyeran, se llevaran a sus habitantes, los exiliaran y los repartieran por toda la tierra, y nunca más el pueblo de Israel volvió a celebrar sus sábados, sus fiestas, ni sus lunas nuevas, ni sus solemnidades, porque las 10 tribus de Israel finalmente desaparecieron. La casa de Israel desapareció y la única que permaneció firme siempre, a pesar de que Dios la tuvo que castigar después mediante Nabucodonosor, pero aún así la única que permaneció firme volvió del exilio y siguió firme hasta que en el año 70 después de Cristo finalmente fue destruido el templo, pero aún hoy seguimos viendo a sus descendientes, es a los judíos, la casa de Judá. Y ahora ya tenemos comprensión clara de este texto. Este texto no está prediciendo que el sábado del cuarto mandamiento iba a dejar de guardarse. Eso es falso. Eso es una mala aplicación y una mala interpretación del texto. Es un texto que se toma a la ligera sin tomar su contexto histórico, gramatical, su análisis homilético responsable. Es una irresponsabilidad de parte de un predicador sacar este versículo para decir que la Biblia predecía que el sábado iba a dejar de guardarse, y mucho más cuando hablamos del sábado del cuarto mandamiento, que ya hemos visto. Los 10 mandamientos son la ley moral de Dios y es eterna, y hemos visto la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. Así que es falso e irresponsable sacar este texto para hacer decir al versículo lo que no está diciendo. Eso no es lo que está diciendo. Lo que sí está diciendo es que el pueblo de Israel iba a ser conquistado por los asirios y que iba a desaparecer, y que sus fiestas, sus sábados y sus solemnidades iban a desaparecer. Y en el año 722 a.C. eso ocurrió de manera literal. Y tampoco está diciendo que los sábados del cuarto mandamiento eran sus sábados de los judíos. Primero, porque no le está hablando a los judíos, no le está hablando a la casa de Jehová, le está hablando a la casa de Israel, que era el reino del norte. Segundo, le dice sus, no porque fueran suyos, porque Dios se los hubiera dado y les hubiera dicho, no, esto es solo para ustedes y para nadie más. No, les dice sus porque eran su invención, era invención suya, de ellos y no de Dios. No era lo que Dios les había dado, era algo que ellos se habían inventado para no tener que volver a Judá a celebrar las fiestas en el templo de Jerusalén. Mis queridos hermanos, creo que es claro. La palabra de Dios es clara, y cuando se estudia con el Espíritu de Dios y con responsabilidad, y hago este llamado directo a mis hermanos de otras religiones y a mis hermanos evangélicos y protestantes y católicos,
con todo el amor y con el respeto que se merecen mis hermanos, porque se merecen mucho respeto, porque también son predicadores de la palabra de Dios, pero con el respeto que se merecen, les digo, no sean irresponsables al presentar un texto como este para decir que el sábado iba a dejar de guardarse, porque dentro de su contexto general y con el análisis respetuoso y correcto del texto, ese texto no está prediciendo no está prediciendo que el sábado del cuarto mandamiento iba a dejar de guardarse. Y mucho menos está diciendo que el sábado era solamente de los judíos. No, no le está diciendo eso. No porque diga sus, significa que el sábado del cuarto mandamiento era de ellos. Ya hemos visto que le dice sus porque eran sábados y eran fiestas y solemnidades que habían sido inventadas por sus propias mentes, por sus propios corazones y lejos del Dios verdadero, de Jehová, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Comparte este video, utiliza este material, y le estoy hablando a mis hermanos de mi amada Iglesia Adventista, utilicen este material. Este material es para ustedes, es para que ustedes tomen nota y para que ustedes puedan presentar esta verdad, puedan presentar estas verdades a las personas cuando se les demande a ustedes que respondan por lo que creen. Cuando les presenten estos textos para tratar de decir que el sábado ya no hay que guardarlo, entonces tengan ustedes herramientas para poder presentar una defensa de la fe y de su creencia de manera respetuosa, pero de manera correcta y concreta. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, les quiero mucho, les quiero con el corazón y anhelo y espero que este material les sea muy útil para la presentación de la palabra de Dios, para la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga siempre y nos veremos en el próximo capítulo de esto que es cuestiones acerca del sábado.